La siguiente fase en el proceso de innovación es la generación del proyecto productivo. Esta decisión se toma luego de haber definido claramente el producto que se va a producir de manera industrial. Para lograr hacer eso, entonces se requiere de la formulación de un proyecto para montar una planta de producción. Esa formulación del proyecto está ligada primero a que las pruebas que se hicieron en el producto que se ha desarrollado hayan arrojado resultados exitosos en cuanto a calidad, procesos de producción, la parte del escalado, que el escalado consiste en determinar si es factible producir el producto no por unidades sino por miles o millones de unidades. Eso es lo que se denomina el escalado. No es lo mismo producir 1 gramo o 1 kilogramo de un producto químico en un laboratorio que producir metros cúbicos por miles o por millones. Por lo tanto, se requiere que estas pruebas sean llevadas a cabo antes de tomar la decisión de formular el proyecto productivo. La formulación se basa en una cantidad de métodos, una serie de normas nacionales e internacionales para su respectiva formulación y están de acuerdo con la fuente de financiación. Cada fuente de financiación tiene unas metodologías para que el proyecto sea formulado porque exigen cierto tipo de información que es relevante para cada uno de ellos. Esa formulación implica el estudio de varios ámbitos en los cuales se va a desarrollar la empresa, como por decir el tipo de sector en el que se encuentra, el tipo de financiación que se va a adquirir, el manejo medioambiental, etcétera, etcétera. Luego viene la evaluación. Cuando ya el proyecto ha sido debidamente formulado de acuerdo con el financiador, aparece la evaluación, que la evaluación consiste en determinar la rentabilidad y la factibilidad de que el proyecto funcione durante el tiempo que lo queramos formular. Es decir, cuando abrimos una planta, necesitamos que la planta opere en unas condiciones adecuadas durante 5, 10, 20 o 30 años, etc. Entonces, eso es lo que se denomina el proceso de evaluación. Entonces, primero hay una formulación del proyecto que se debe hacer técnicamente de acuerdo con el financiador. Luego viene un proceso de evaluación que a su vez se hace de varias formas. Hay una evaluación de oportunidad, una de prefactibilidad, una evaluación de factibilidad, dependiendo del tipo de fuente de información que hayamos elegido para hacerla. Entonces, una evaluación de oportunidad generalmente está basada en fuentes secundarias o terciarias, mientras que una evaluación de factibilidad es una evaluación que se hace con fuentes primarias. Además de la evaluación de esos tres momentos, existe la evaluación financiera, la evaluación medioambiental, la evaluación socioeconómica, etcétera, etcétera. Cuando estas evaluaciones han sido exitosas, es decir, se ha cumplido con los parámetros exigidos, entonces ya se llega a la ejecución del proyecto, que consiste en el montaje de la planta para realizar el producto o para producirlo en serie y poderlo comercializar posteriormente a nivel regional, a nivel nacional o a nivel internacional. Posteriormente viene la ejecución y el cierre del proyecto. Ante la ejecución, entonces, hay una serie de metodologías que nos van a permitir desarrollar todas las actividades para poder hacer el montaje y puesta a punto de la planta. Entonces, existen una cantidad de métodos de ejecución de proyectos, una cantidad de aplicaciones y una cantidad de elementos que nos van a permitir gestionar adecuadamente el proyecto, no solamente en la fase física, sino desde la formulación. Cabe anotar que cuando el proyecto ha sido formulado y ha sido ejecutado, muchas veces aparece
un elemento que muy pocas personas conocen, que se denomina el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es aquella etapa inicial de cualquier proyecto que requiere muchísima inversión, que requiere muchísimo apoyo de parte de muchas instituciones y que generalmente no se logra conseguir en las escalas que se necesitan o en los tiempos indicados. Entonces allí es donde aparecen una cantidad de organizaciones e instituciones que conforman lo que se llaman los sistemas de innovación. Los sistemas de innovación son a nivel regional, como sistemas regionales de innovación y sistemas nacionales de innovación, en los cuales se encuentra el gobierno, las universidades, bancos, financiadores, etc. Cuando un sistema de innovación está bien estructurado, entonces se dice que el país apoya todos los procesos que conllevan a la innovación. Analizando un poco más el asunto de la formulación y ejecución del proyecto, entonces durante la preparación lo que se hace es definir teóricamente todo lo que es el estudio del sector en el cual se va a encontrar la empresa que va a producir el producto que diseñamos inicialmente. También hay que hacer un estudio de cómo funciona el mercado de la región o del país o del mundo que queremos enfrentar. Igual hay que hacer un estudio técnico para definir cuáles son todos los aspectos desde el punto de vista tecnológico que se van a requerir para el montaje de la planta. También hay que hacer un estudio financiero para mirar la rentabilidad de todo lo que estamos adquiriendo y además todo lo que se va a vender, es decir, vamos a hacer un estudio de la rentabilidad que va a tener ese proyecto en un tiempo determinado. Luego de la preparación, entonces viene la evaluación que ya habíamos mencionado, que debe estar ajustada de acuerdo con parámetros relacionados con el financiador. Los financiadores tienen manuales específicos para hacer evaluación de proyectos. La evaluación generalmente más común en todos los proyectos, la que siempre se debe hacer, es la evaluación financiera. Es aquella que nos va a decir si el proyecto es rentable y si va a cumplir los plazos establecidos. También se debe hacer una evaluación social para mirar el impacto que va a tener en la sociedad, cuántas personas se van a beneficiar por el montaje del proyecto en la región escogida. También hay que hacer un estudio ambiental para mirar cuál es el impacto que va a tener la empresa en la región con respecto al medio ambiente. Evaluación de riesgo, evaluación, en fin, todo tipo de evaluaciones se van a hacer para poder definir que el proyecto en realidad va a tener rentabilidad por todos estos puntos de vista. Cuando ya la rentabilidad se ha definido, la evaluación de todo tipo ha sido exitosa o ha sido adecuada para continuar con el proyecto, entonces ahí es donde empieza la ejecución. Entonces en la ejecución se hace la definición de cuáles son las tareas, las actividades que se van a llevar a cabo para poder hacer el montaje de la planta, su debida planeación, toda la organización, el control y finalmente cuándo debe concluir y en qué forma. Cuando la empresa es la que está generando un proyecto, entonces debe seguir también todo este tipo de elementos relacionados con la preparación, evaluación y ejecución, porque así la empresa ya tenga una infraestructura montada, no siempre esa misma infraestructura va a servir para desarrollar algún producto determinado, sino que algunas veces tocará hacer montajes adicionales. Obviamente pues lo ideal sería que una planta con la misma infraestructura que tenga pueda producir los productos que se han determinado. De manera gráfica podemos visualizar todas las fases anteriores, todos los procesos que se han desarrollado desde la formulación del proyecto hasta el cierre. Entonces esto es lo que se llama una curva de aprendizaje. Estas curvas de aprendizaje son diferentes para cada proyecto y para cada sector. No es lo mismo una curva de aprendizaje del sector textil que una curva de aprendizaje del sector automotriz o del sector metalmecánico. Entonces cada sector desarrolla cierto tipo de actividades en cierto tiempo.
Por lo tanto, la eficiencia máxima que se va a conseguir en cada proyecto nuevo va a ser diferente, totalmente diferente, y esta es una información a la cual los inversionistas le ponen mucho cuidado. Es decir, no se deben decir mentiras al respecto de esta curva de aprendizaje. En esta curva entonces se resume todo lo que hemos visto anteriormente sobre el proceso de formulación o preparación del proyecto, que siempre se debe hacer con los lineamientos del financiador. Se debe hacer una evaluación de todos los ámbitos que vimos. Aquí vemos, por ejemplo, el estudio de oportunidad, el de prefactibilidad y el de factibilidad, pero teniendo en cuenta todas las evaluaciones que se mencionaron anteriormente. Cuando ya la evaluación ha sido exitosa o ha sido positiva, entonces se ejecuta el proyecto y se monta. Cuando ya el proyecto ha finalizado, entonces se hace el cierre respectivo y se entrega la planta funcionando. Cuando termina esto, cuando ingresa la primera factura por la producción del producto en dicha empresa. A partir de ese momento, entonces se dice que inicia la empresa. Como podemos ver acá, esta parte sombreada es lo que corresponde a la empresa que ya ha sido montada mediante un proyecto que inició desde cero, o sea, desde un punto inicial. A esto se le denomina gerencia de proyecto y a esta otra zona se le denomina gerencia de la empresa. Aunque en muchas ocasiones no se hace diferencia entre el gerente de un proyecto y el gerente de una empresa, pues según esta gráfica vemos que son totalmente diferentes. Obviamente, si es la empresa la que está generando el proyecto, el gerente de la empresa debe tener conocimientos con respecto a la generación de proyectos desde su formulación, evaluación y ejecución.